Muy buenos días, licenciada Irma. Mi nombre es Angélica García Rodríguez. Mi matrícula es MX008944. Soy estudiante en la carrera en Derecho en la modalidad en línea. Pues bien, procederé a dar respuesta a las preguntas para la realización de este video. ¿Cuáles son y en qué consisten cada una de las etapas del proceso en el sistema penal mexicano? La primera etapa es la etapa de investigación. Consiste en la presentación de denuncia o querella por parte de la víctima ante el Ministerio Público. El fiscal comienza la investigación en donde se brinda el apoyo de agentes ministeriales para que por medio de las actividades periciales se recaben los datos de prueba que esclarezcan los hechos de la denuncia. La segunda es la etapa intermedia. En esta etapa, una vez cerrado el proceso de investigación complementaria, al haber concluido el plazo fijado por el juez de control durante el dictado de auto a vinculación a proceso, el Ministerio Público presentará ante dicho juez un escrito de acusación. Este escrito de acusación consiste en realizar una acusación formal contra el imputado en la cual se narran los hechos y se enumeran los medios de prueba. O sea, se ofrecen los elementos que se pretenden llevar a juicio para sostener dicha acusación. Dicho documento debe reunir ciertos requisitos, que son contemplados por 13 fracciones en el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, cuando la fecha para la audiencia intermedia es comunicada a las partes, éstas deberán preparar su destape probatorio, el cual consistirá en dar a conocer los medios de prueba que pretenden llevar a juicio. La etapa intermedia concluye con un dictado del auto de apertura a juicio oral, el cual es un escrito que contiene el tribunal que debe conocer del juicio, los medios de prueba que fueron admitidos y que serán desahogados en la audiencia de debate, la enumeración de los testigos, los peritos, los hechos que serán materia de controversia y la individualización de los acusados, la víctima u ofendido y su asesor jurídico si lo tuviera, así como el monto a que asciende la reparación del daño. Por último, tenemos la etapa de juicio oral. Aquí es donde se concentran los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Además, se llevan a cabo el desahogo probatorio, en donde las partes, defensa y fiscalía, se enfrentan mediante las técnicas de litigación para que el tribunal de juicio aprecie cada una de las pruebas y determine mediante una sentencia si el imputado es o no culpable. ¿Cuáles son y en qué consisten cada uno de los principios que rigen el proceso penal acusatorio en México? Bueno, como ya los mencioné anteriormente, el primero de dichos procesos es el de publicidad, el cual encontramos descrito en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde estipula, las audiencias serán públicas con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en este código. Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por la Constitución, este código y los acuerdos generales que emite el Consejo. Siguiente principio es el de contradicción. La contradicción está vinculada con las facultades que tienen las partes para interrogar, contrainterrogar, oponerse a las peticiones, a los alegatos y a las pruebas, las cuales pueden ser confrontadas generalmente. Con este principio se lleva a cabo la audiencia de juicio. Sin embargo, también puede implementarse en la audiencia inicial, el principio de inmediación. Este principio está descrito en el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales y su objetivo es otorgar una serie de derechos tanto a las partes como al órgano jurisdiccional. Asimismo, dicho elemento se encuentra reforzado en la fracción segunda del apartado A del artículo 20 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde dice que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar a ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse a manera libre y lógica. Y así, el último principio es el de la concentración y continuidad. Estos principios están estipulados en los artículos 7 y 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales y guardan una estrecha relación
ya que por un lado la concentración implica que durante la audiencia se debe de llevar a cabo el mayor número de actos procesales. Por otra parte, la continuidad está vinculada con la concentración, ya que cuando no sea posible realizar determinado acto procesal por cuestiones de tiempo, se deberá reanudar la audiencia al siguiente día hábil. ¿Para qué sirven las pruebas? En términos generales, estos son los elementos que permiten reconstruir un hecho que ha ocurrido en el pasado, además de que son necesarias para que el tribunal tome una decisión respecto a la culpabilidad o a la inculpabilidad de un imputado. ¿En qué consiste la libertad de prueba? Se trata de un principio que se sustenta en el derecho que tienen las partes de producir una prueba, es decir, a constatar la existencia o inexistencia de un hecho delictivo, así como la probable participación de un imputado. ¿En qué consiste la licitud de la prueba? Las pruebas ilícitas son las que han sido obtenidas mediante la violación a los derechos de otros. Por ello también reciben el nombre de pruebas prohibidas. Por lo tanto, existen dos clases de estas pruebas contrarias al derecho. Pueden ser las ilícitas o las ilegales. Un ejemplo de ello puede ser una inspección practicada sin los requerimientos que estipula el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿En qué consiste la libre valoración de la prueba? Pues bien, la libre valoración de la prueba cambió radicalmente junto al sistema penal acusatorio debido a que los jueces pueden otorgarle un valor a cada elemento de prueba a través de una serie de límites en su actividad jurisdiccional. Sin embargo, el principal límite de valoración de las pruebas es que éstas deben atenerse a las reglas de lógica cotidiana que toda persona utiliza en la vida, o sea, sentido común. ¿Cuáles son los principios básicos del sistema penal acusatorio? El juicio previo y debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de legalidad. Es así como concluyo este video. Digo, es un tema muy extenso, pero es así como lo concluyo con cerrando estos cuestionamientos que se requieren para él. Que pase una buena tarde. Gracias.